Hoy, bueno, bienvenidos a todos, un gusto volver a encontrarnos. Hoy, dentro del módulo 3 de Economía, Antropología y Pensamiento Social Cristiano, el profesor Mario Schiller va a hablar de cooperación social e instituciones, sociedad civil, mercado y Estado. Le doy la bienvenida a Mario, muchas gracias. Bienvenido a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches, allí donde estén. Y vamos a compartir. Buenas noches. Bueno, buenas noches allí donde estéis y vamos a empezar con el módulo de hoy. Voy a intentar ser más breve para que dé tiempo a la interacción, que es la verdad lo más interesante. En primer lugar, entonces vamos a retomar un poco lo que habíamos señalado en la última clase y comentar un poco algunas de vuestras respuestas a los que habéis tenido la amabilidad, unos 25 o 30 que han contestado un poco esas preguntas. He mirado algunas, he señalado las respuestas correctas, pero más allá de correctas o incorrectas, lo importante era eh, distinguir, ¿no?, entre lo que creemos saber del mundo y lo que se conoce a través de estadísticas del mundo y cómo esas percepciones no suelen coincidir, ¿no? Entonces, al hilo de eso también, en la clase anterior, expusimos un poco algunas críticas a la sociedad comercial, a la sociedad de mercado y los peligros, las amenazas que ella supone y cómo se pueden de algún modo refutar o corregir aquellos errores, ¿no? En esa línea, por ejemplo, habíamos hablado en la clase anterior, ¿no?, que una típica idea con la que se critica la defensa de las sociedades libres y las sociedades que defiendan la libertad económica y el mercado es la tendencia a la comoditización, a convertir al ser humano y sus deseos en meros productos, ¿no?, en meros objetos a consumir. Y esta imagen, bueno, trata de mostrar un poco eso, como la sociedad moderna supuestamente nos llena de bienes, pero crea al mismo tiempo falsas necesidades y lo que se suele decir que son sociedades que ofrecen bienes materiales, bienes tangibles, pero tal vez generan anomia, aniquilan el alma, aplastan el sentido de la vida, ¿no? Eh, creo que este planteo es erróneo, ¿no? Que esto es una falsa dicotomía y que las amenazas a una vida humana plena van más allá de si hay mercado o no. Y en todo caso el mercado ofrece objetivamente bienes que permiten la mejora y el desarrollo y el progreso de la sociedad, lo cual no supone, vamos a ver después a lo largo de esta clase, eh, defender que sean una especie de utopía perfecta las sociedades de mercado, ni mucho menos, ¿no? Y lo importante también va a ser pensar, por eso la palabra instituciones que aparecía en la clase de hoy, qué otras opciones hay, ¿no? Y es importante siempre comparar realidades con realidades o comparar idealidades con idealidades. Lo que no vale es comparar realidades con utopía, ¿no? La utopía no es una opción y cualquier realidad concreta que se compare con una situación idílica o ideal siempre va a salir mal parada, ¿no?, la realidad concreta. Por eso es importante no autoengañarse, no engañar en los discursos y cuando se hacen comparaciones institucionales, comparaciones de modelos de vida y demás, sean comparaciones entre realidades factibles y comparables a nivel de cierta igualdad, ¿no? No se comparan cosas idénticas tampoco, no se compara, no sé, un boli verde con otro boli verde idéntico, ¿no?, sino que se comparan realidades que tienen similitudes y diferencias. Pero tampoco vale comparar dos aristas absolutamente opuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparar una situación ideal, utópica, con una situación real, eh, siempre resulta engañoso y siempre la situación real, concreta, va a salir mal parada, ¿no? Recuerdo un poco, es un poco grosera tal vez la comparación, cutre se dice aquí en España, una canción de este cantante chileno Ricardo Arjona que comparaba, ¿no?, era una especie de la mujer ideal que él tenía en su mente y la mujer concreta. Y la letra siempre mostraba eso, ¿no?, como que frente a la mujer ideal que él tenía en su mente, la mujer, la persona concreta, siempre salía perdiendo, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre ante las situaciones utópicas, la realidad concreta siempre va a mostrar defectos, ¿no? Entonces, las sociedades de mercado, evidentemente, tienen defectos, pero en todo caso, lo importante es preguntarse qué otras opciones hay
y comparar los defectos o los problemas o los desafíos o los puntos débiles de las sociedades de mercado con los defectos y puntos débiles de aquellas sociedades que restringen el mercado, que impiden el mercado, ¿no? Otra de las críticas que se suele hacer, ya tiene ya más de 10 años esta etapa, ¿no? El tema de que las sociedades libres, las sociedades occidentales, las sociedades tecnológicas, generan esta especie de autorreferencialidad o este egoísmo, ¿no? La generación del yo, ¿no? Entonces, decíamos en la clase anterior que es importante eh, comparar realidades y cuando nos acercamos a la realidad también hacer una especie de reflexión personal sobre qué implícitos estamos asumiendo al comparar y al ver la realidad, ¿no? Y qué opción afectiva implícita, escondida, asumimos cuando vemos el mundo, ¿no? Y decíamos que hay una especie de experiencia ambivalente cuando vemos estas realidades contingentes, opinables, sobre cómo vivir en sociedad, cuáles son los mejores modos para desarrollar las sociedades, cuáles son los mejores modos de progresar, cuáles son los mejores modos de que las personas puedan convivir pacíficamente y cooperar entre ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si bien la imagen es un poco de publicidad y por eso son todos así como muy occidentales y blancos, lo mismo, aquí que podemos ver, ¿no? En la imagen no solo vemos, sino que en la imagen proyectamos. Uno puede ver lo que se dice una familia tipo, una familia que está probablemente en una de estas shoppings que se dicen, o malls, tiendas de negocios de compra, pasando tal vez un fin de semana haciendo las compras, o también uno puede ver, ¿no? Con otras gafas un ejemplo de lo que es el consumismo y la sociedad de consumo y personas que tal vez están utilizando su tiempo libre simplemente para adquirir desenfrenadamente productos, ¿no? Entonces la imagen tiene cierta neutralidad o cierta ambivalencia y según la carga afectiva de quienes observamos, podemos ver aquí una especie de experiencia neutra o bonita de un día de compras o una experiencia negativa, pesimista de que los seres humanos en el mundo contemporáneo están sometidos a la tiranía del mercado y al consumismo, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Uno puede ver, bueno, estos son cromos que se dicen aquí o figuritas, cada país tiene su nombre para estas cartas con las que coleccionan y juegan los niños, ¿no? Esto es aquí en España, el fútbol español, los cromos o las cartas o las figuritas. Y de nuevo, esto es una especie de cosa simple, niños jugando, niños intercambiando, pero al mismo tiempo también, si uno se pone unas gafas, unos anteojos de cierta humildad, se puede ver aquí la maravilla inicial de la cooperación humana, ¿no? Los niños empiezan a intercambiar cromos y sin recibir lecciones de nadie o sin que haya una especie de manual de instrucciones sobre cómo intercambiar, poco a poco van surgiendo reglas de juego, criterios de valoración, se van dando cuenta que algunas cartas, algunos cromos, algunas figuras salen más veces, por lo tanto van viendo que es menos importante tenerlas porque es más fácil adquirirlas. Hay otras que suelen ser más escasas, que tienen más valor, que son tal vez de los jugadores que están metiendo más goles en la liga y son los jugadores que todas las aficiones valoran y además son cartas que salen poco, entonces poco a poco empiezan a establecerse reglas que surgen de la interacción, de la convivencia, ¿no? Alguno empieza a pedir 5 cromos por uno porque ese uno es más escaso. Entonces los niños no saben lo que es la escasez en el sentido teórico. Sin embargo, en la práctica van descubriendo la noción de escasez, ¿no? Entonces, esto también es importante cuando analizamos estos temas, la importancia del conocimiento práctico. Un profesor que tuve aquí siempre decía una frase que en realidad es una paráfrasis de Aristóteles, ¿no? Que es, para empezar a saber lo que debemos hacer lo que queremos saber. Repito, para empezar a saber lo que debemos hacer lo que queremos saber. Es decir, el conocimiento práctico es una obviedad en el fondo, ¿no? Pero el conocimiento práctico se aprende en la práctica. Se aprende a nadar, no leyendo libros sobre teoría de cómo dar la brazada y la patada en el agua, sino nadando. El conocimiento teórico permite, ilumina, ¿no? Lo que se va a hacer, pero el conocimiento práctico se define en la acción, en la praxis. Y esto es lo que es el modo humano de conocer, ¿no? Los niños al inicio empiezan a intercambiar y empiezan a interactuar en esos intercambios voluntarios, libres, sencillos, muchísimos elementos que constituyen lo más rico y lo más asombroso de la cooperación humana pacífica, ¿no? Entonces, eso es la sociedad civil. Seres humanos racionales desde muy temprana edad, con sus precarios métodos de comunicación cuando son niños, tratando de pasar de unas situaciones
menos favorables a otras más favorables. Los dos niños quieren tal vez conseguir la colección completa de cromos. Un modo es comprar desenfrenadamente sobres y sobres y sobres de cromos, y otro modo más efectivo, más económico, es ir intercambiando cromos repetidos sin necesidad de tener que comprar indefinidamente sobres nuevos de cromos para ir consiguiendo aquellos que faltan. Al mismo tiempo se van dando cuenta que hay cromos que tienen más valor que otros, por lo tanto se tiene cierto derecho a pedir más cromos por esos cromos que son más escasos. Al mismo tiempo también se dan cuenta que los cromos, si bien son iguales, algunos están mejor cuidados y otros no, por lo tanto los cromos que están bien cuidados suelen ser más valorados. Bueno, o sea, es una tontería y al mismo tiempo es una maravilla de la complejidad de la interacción humana en algo tan simple como intercambio de figuritas en niños. Y sin embargo ahí ya poco a poco están floreciendo elementos que son fundamentales a la civilización humana en términos de cooperación pacífica y voluntaria en la búsqueda de la mejora personal sin hacer daño a los demás. También hay un factor de reputación. Si un niño un día roba los cromos o en algún juego engaña, su mala reputación empieza a sufrir las consecuencias y otros niños ya no querrán cambiar o no querrán jugar con él, le penalizarán, lo que es la especie del ostracismo en la vida social, ¿no? Al mismo tiempo, aquellos niños que logran terminar su colección empiezan a regalar los cromos que ya tienen repetidos, por lo tanto también el hecho de que otros niños logren completar su colección, lejos de ser algo malo para mí, al contrario, constituye una especie de consecuencia no intentada positiva, por lo tanto, de nuevo aquí se ve el tema de que no toda desigualdad es mala, que haya personas que puedan tener antes todos los cromos indirectamente me puede favorecer, si hay generosidad y si yo me comporté bien con aquel compañero que logró llenar todos los cromos. Y todo esto que estoy hablando no es simplemente una foto, porque uno de esos niños es mi hijo y todo esto lo fui aprendiendo mientras volví al mundo de los cromos muchos años después, jugando con él, ¿no? Entonces, como reflexión de esta primera parte y viendo haciendo una especie de resumen de las respuestas vuestras, quería señalar la importancia de esto, de la perspectiva con la que nos enfrentamos al mundo, ¿no? Y, por ejemplo, si os preguntara, la humanidad no experimentó en ningún momento anterior de la historia la riqueza y el bienestar que se vive en la actualidad, ¿verdadero o falso? Evidentemente, ¿no? En la tradición tomista siempre aparecía esa distinción de conviene distinguir, ¿no? Esto significa que la sociedad actual, afirmar que es verdadera esta pregunta, esta afirmación, implica ser una especie de fanático de que el mundo actual es estupendo y demás. No, simplemente se está diciendo que las situaciones de riqueza y bienestar comparativas entre el presente y el pasado, resulta el presente más favorecido que el pasado. ¿Eso significa que ahora no hay problemas? No. Eh, Simplemente se señala que tal vez los desafíos y los problemas que tenemos ahora son menores respecto a los que había en el pasado, que estaban los actuales más otros, ¿no? Esto significa que los hombres de hoy, la pregunta implícita es, ¿los hombres de hoy son más buenos y más santos porque hay más riqueza y bienestar? No, no se está afirmando eso, ¿no? Entonces también es importante ver qué proyectamos sobre lo que pensamos al responder esta afirmación como verdadera o falsa, ¿no? Evidentemente, si estamos a disgusto con el mundo que nos rodea, eh, ya digo, porque hay muchísima envidia, porque hay muchísimo mal, porque hay muchísimas personas que sufren injustamente. Claro, si está eso de fondo en nuestra mente, en nuestro corazón, afirmar que esta afirmación es verdadera incomoda, genera lo que se dice disonancia cognitiva. Hay un ruido en nuestro interior. Si estamos insatisfechos y descontentos y desilusionados con el mundo actual, hay un ruido que nos hace desagradable tener que admitir que esta afirmación es verdadera, ¿no? Por eso también es importante el autoconocimiento y saber distinguir, bueno, cuáles son mis deseos, cuáles son mis anhelos y cuál es la realidad fuera de mí, ¿no? Afirmar lo que señala esta afirmación como verdadero, decir que en ningún momento anterior de la historia la humanidad gozó de los niveles de riqueza y bienestar que hay en la actualidad, no tiene nada que ver con el nivel de bondad moral que hay en la sociedad actual o el nivel de felicidad colectiva que puede haber en la sociedad actual. Por supuesto que hay muchísimos problemas, muchísimos desafíos, pero una cosa no tiene que convertir en falso lo que es verdadero, ¿no? Entonces, dejo ahí la pregunta, es un tema opinable, ¿no? Uno podría decir jugar con las antinomias estas, de bueno,
Mario, puede haber riqueza y bienestar material, pero hay anomia, hay vacío, hay falta de sentido. Por supuesto, no es eso lo que se está preguntando. No se está diciendo que la humanidad no experimentó en ningún momento anterior a la historia los niveles de felicidad o vida lograda que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, también es importante eso, precisar los términos y ver qué es lo que se está comparando, ¿no? La riqueza no es sinónimo de felicidad, así como la pobreza no es sinónimo de infelicidad. Pero qué duda cabe que la riqueza o el bienestar económico, en la medida que permite ampliar la esfera de toma de decisiones, puede ser algo positivo para el ser humano, al mismo tiempo que supone un desafío y mayor estrés, ¿no? Si una persona por condiciones de limitación de bienestar económico, así como por limitación de salud, no sé, de salud, de bienestar eh, físico saludable, ¿no? No se puede permitir viajar porque tiene tal vez fibrosis pulmonar y le falta el aire, evidentemente ese recorte de la libertad es un drama, pero al mismo tiempo también, en términos de la capacidad de opciones, supone para esa persona, desgraciadamente, menos estrés, en el sentido de que esa persona, en la medida que tiene fibrosis y le cuesta caminar porque le falta el aire, no se puede permitir dentro de su esfera de opciones pensar que puedo hacer el Camino de Santiago, o pensar que hoy voy a salir a correr, o pensar que hoy voy a salir a pasear, o pensar que voy a estar todo el día al aire libre. Entonces, ese recorte de opciones, debido a su problema de salud, es un drama, en el sentido de que él siente su vida recortada, las posibilidades de su vida, de despliegue de su vida, resultan recortadas no voluntariamente, no porque él ha decidido quedarse en su casa, sino porque su estado de salud le impide pensar otras cosas. Pero al mismo tiempo, una persona que puede, porque tiene un buen estado de salud, permitirse pensar el día, bueno, ¿qué hago hoy? Salgo a pasear, salgo a correr, hago una etapa del Camino de Santiago, me quedo en casa. Por el hecho de tener mayor margen de opciones, eso no significa que de por sí la opción que va a tomar es la adecuada o que va a tener una vida lograda, pero sí en la medida en que el ser humano es un ser libre, el poder permitirse pensar más opciones, hay una parte de él que encuentra cierto agrado en ello, en la posibilidad de poder ser dueño de su vida, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el acceso a bienes económicos, en la medida en que permite ampliar la esfera de decisiones de una persona, le permite sentir que puede ser, percibir que puede ser, que tiene mayor control sobre su vida. Evidentemente, eso no soluciona nada, en el sentido de que ese mayor control de toma de decisiones puede ser una angustia, en la medida en que cuando las opciones son muy amplias uno no sabe qué hacer, en la medida en que no está bien formado o que no tiene los deseos bien encaminados, puede ser víctima de más caprichos, porque en la medida en que se puede permitir más caprichos, ellos ejercen una mayor tiranía sobre la persona. Ese es otro plano, el plano moral de toma de decisiones, pero en el sentido de que puede tener un margen de acción más amplio, potencialmente puede percibir ese sujeto que tiene una mayor capacidad de opción y en ese sentido puede percibir que se siente más dueño de su destino. Entonces, como ven, la relación entre riqueza económica y vida lograda no es lineal. Tener más riqueza económica no es sinónimo de ser feliz y sufrir la pobreza no es sinónimo de ser infeliz, pero tampoco es una relación absolutamente paralela y distante. Hay cierta correlación en el sentido de que hay cierta eh, retroalimentación entre un elemento y otro, ¿no? Esto no implica hacer una especie de defensa del materialismo o del consumismo o identificar felicidad con poder adquisitivo, pero tampoco la ingenuidad y la negación del carácter encarnado, temporal, histórico, corpóreo del ser humano, en el cual los bienes materiales nunca son meras cosas físicas, sino que son bienes culturales, son elementos que forman parte de la identidad del ser humano en tanto ser corpóreo espiritual. Entonces, siguiendo con esta imagen y pensando en la vida social y la complejidad de la vida social, el tema de la perspectiva es fundamental, ¿no? Y esto trato de poner alguna imagen para hacer visible algo que en realidad es intangible, que es la vida social, el fenómeno de la interacción entre seres humanos. Aquí no estamos pensando simplemente en edificios donde la idea de la perspectiva es mucho más clara, sino en la perspectiva respecto a algo mucho más sutil, mucho más complejo, que es las acciones humanas de la vida en sociedad, las interacciones, que no son algo tangible, sino que es algo dinámico, fruto de los intercambios libres de los seres humanos que viven en sociedad, ¿no? Por eso, en realidad, si quisiéramos establecer una imagen de eso, podríamos rizar más el rizo, podríamos complicarlo un poco más y establecer que la imagen anterior era una falsa dicotomía, que no es simplemente una perspectiva binaria sobre las cosas de un punto de vista o de otro,
sino que en realidad en el fondo respecto de la realidad social, de lo que es la vida humana en sociedad, las perspectivas pueden ser casi tantas como sujetos se aproximan a ellas, ¿no? De nuevo, esto no significa que la vida social es un fenómeno caleidoscópico o un mero relativismo donde no podemos hacer ciencia, pero sí adoptar una actitud humilde entendiendo, vinculado a la clase anterior, que hay que tener una actitud humilde respecto de lo que es el conocimiento de la vida social, de la vida del ser humano en sociedad. Porque estamos hablando de algo muy complejo, muy maravilloso, muy difícil de comprender, donde conviene eso, ser humildes, entender que hay distintas perspectivas y sí tratar de ver en función de resultados qué mecanismos institucionales, qué modos de vida en sociedad permiten el progreso, la mejora social, la cooperación y qué mecanismos institucionales entorpecen el progreso, dañan la dignidad humana y demás, ¿no? O sea, no se trata de un relativismo de que todo es lo mismo, pero tampoco una capacidad axiomática, definitiva, de que uno solo de nosotros sea capaz de entender la maravilla de la complejidad de las interacciones libres de los seres humanos viviendo en sociedad, ¿no? Esto que estoy diciendo ahora se va a terminar de entender sobre el final cuando aborde un punto antropológico sobre cómo entendemos al ser humano viviendo en sociedades económicas contemporáneas. Y ahora sí, entonces, vamos a lo que habíais respondido vosotros en la clase anterior. Os había mencionado esta página Gapminder, eh, donde habían contestado a 13 preguntas. En realidad la última es, la número 13 en realidad es una pregunta absolutamente fácil, como en la idea de que hubiera una especie de consenso absoluto, ¿no? Para mostrar también que son seres racionales los que responden. Y el mono o el simio, el primate que se pone en la gráfica, se hace en el sentido de que quienes están desde 2017 lanzando estas encuestas, ya digo, hay cientos de miles de personas personas que han contestado en la página web y demás, el cuestionario que vosotros habéis contestado, y por los que estuve mirando, he llegado a mirar unos 7 u 8 de los 20 y pico que hay. En general la media está entre 5, 6, 4, 5, 6 respuestas correctas de 12. La 13 la marco ahí como no corregible. O sea, en general la gran mayoría de la respuesta correcta de la decimotercera pregunta era la A, que es la idea esta de que de aquí a 100 años se estima que habrá un aumento de la temperatura global. Pero las otras 12 son las interesantes. Y en este caso, por ejemplo, uno de quienes han respondido ha contestado a 5 preguntas bien. La 2, la 3, la 4, la 7 y la decimosegunda, la 12, ¿no? En general las preguntas tratan de mostrar siempre 3 opciones, una como muy mala, una intermedia y una buena u optimista o positiva. En general, lo interesante del ensayo es, y por eso lo del simio, es porque la tendencia al error es incluso mayor que si los seres humanos respondieran a esta encuesta de modo aleatorio, como si fueran simios, ¿no? O sea, si tú pones es lo típico de las preguntas de opciones múltiples, ¿no? Por eso a veces las incorrectas, la idea es que resten, ¿no? Porque si tú pones a un niño de 3 años o a un simio a contestar esto, simplemente a poner circulitos en A, B, C, por estadística, cuando tienes una muestra importante de personas que han hecho esto, aunque sean niños de 2 años o aunque sean primates que están jugando ahí con bolis, con lápices, por estadística tiende a ser un 30% de respuestas correctas. Es decir, 10 simios los pones aquí a responder y más o menos entre esos 10 simios tendrán de media un 30% de respuestas correctas. Es decir, de estas 12 preguntas, 4 aleatoriamente, aunque no sepan leer, serán correctas. Simplemente por un tema estadístico de el banco de opciones, ABC y el número de preguntas. Lo sintomático y lo interesante de quienes hacen este estudio es que muestra que, aquí es otro, 5 respuestas correctas de 12. La decimotercera, ya digo, no la contamos. Lo sintomático de este estudio, y en ese sentido ustedes han salido favorecidos, ya digo, porque los que corregí estaban entre 4, 5, 6 respuestas correctas. Eso es mucho más que la media de lo que se produce a nivel global, ¿no? Tomemos, por ejemplo, la pregunta séptima. La pregunta séptima señalaba lo siguiente: ¿cómo cambió el número de muertes por desastres naturales por años en los últimos 100 años? Desde 2017 que se hizo esta primera encuesta, o 2020, desde 1920 a 1917 a 2017-2020, ¿no? ¿Cómo cambió el número de muertes por desastres naturales por año en los últimos 100 años?
Y siempre la respuesta, decíamos, son tres opciones. Disminuyó a menos de la mitad, es decir, si había, pongamos por caso, 100 muertos por año en desastres naturales, perdón, 100 muertos por desastres naturales hace 100 años, disminuyó a menos de la mitad, ahora estaríamos en 40. Esa sería la primera opción. La segunda se mantuvo más o menos igual, siguió muriendo la misma cantidad de gente hace 100 años por desastres naturales que en la actualidad, o se ha duplicado la cantidad de muertes por desastres naturales en los últimos 100 años. En general, estos 14 países del muestreo de la encuesta de esta de Ipsos, como vemos, la gran mayoría están en todos estos países que mostramos aquí, y son países en general con niveles educativos altos del primer mundo: Finlandia, Noruega, Japón, Suecia, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, España, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Bélgica, Hungría, Francia. Entre el 40 y el 50 o más del 50%, según los países, contestaron que que se duplicó, es decir, la respuesta C. Entre el 30 y el 45% de los encuestados contestaron que se mantuvo más o menos igual. Y una gran minoría, entre el 16 y el 3%, menos del 20% en todos los casos, contestaron que ha disminuido a menos de la mitad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si tomamos, y de esto ya digo, en el último siglo hay datos estadísticos bastante fehacientes, hay una base de datos de desastres internacionales, está ahí abajo la fuente, sobre, son 330.000 por año las mediciones sobre el millón en 1910-1919. Muertes por desastres naturales, no guerras. La opción A era que hubiera disminuido, la opción B se mantiene más o menos igual, la opción C se ha más que duplicado. Si miramos los datos estadísticos, hubo un aumento significativo en la década del 30 y del 40, y después ha venido descendiendo las muertes por desastres naturales a 63. Esto es thousands, o sea, 330.000, 63.000 muertes por desastres naturales anuales en todo el planeta, medidas. Entonces, la respuesta correcta es la respuesta A. Sin embargo, vemos que la gran mayoría, y lo que decía antes, ¿no? Lo interesante es ver que se produce un error y un sesgo hacia las respuestas negativas mayor que si los seres humanos contestaran de modo aleatorio a estas 12 preguntas. Como si las hubieran contestado colectivamente sin leer, la probabilidad de respuesta correcta hubiera sido mayor que lo que está sucediendo. Es decir, hay un sesgo, hay un desvío claramente racional, consciente, hacia priorizar u optar por las respuestas negativas en lugar de la positiva, ¿no? Entonces, de estos muestreos, y esto se produce, ya digo, sistemáticamente en todas las preguntas que estamos analizando, y todos los años de 2017 sacan distintas preguntas sobre distintas situaciones respecto del mundo. También hay por países y demás en la página web. Y lo que es interesante es eso, ¿no? Esto muestra de algún modo ese sesgo pesimista colectivo, sobre todo en países desarrollados de Occidente, respecto del estado del mundo, ¿no? Las cosas las percibimos peor de lo que realmente están. Entonces, de ahí lo que decíamos, ¿no? De si contestaran aleatoriamente un simio o un niño, el margen de probabilidad de acierto está en torno al 33%, y sin embargo, entre personas educadas, conscientes, racionales, el margen de error es mayor debido a ese sesgo pesimista respecto del estado global del mundo. Y esto sucede en todas las preguntas, en las 12 preguntas que tenéis ahí, ¿no? Sobre la educación infantil, sobre la educación de las mujeres, sobre, bueno, las 12 preguntas que tenéis, ¿no? De los encuestados, entonces, en torno al 80% contesta de modo correcto entre 3 y 4 preguntas. Y el 10% contesta en torno a 5 a 11, 12 preguntas correctas. Entonces, vosotros de algún modo, ustedes estabais un poco ahí por encima de la media global. Os felicito, tal vez los intereses que tenéis o lo que estáis estudiando les permite estar por sobre la media, ya digo, de personas. Estos test se suelen hacer en Occidente y entre personas de nivel universitario, ¿no? Entonces no se puede aducir el tema de falta de educación o falta de acceso a información o a juicio crítico, ¿no?
profesor. Sí. Eso está, ¿se puede conseguir estratificado por edad? En la página web de Gapminder sí está. En general suelen ser personas, ya te digo, desde universitarios, son las típicas cosas que se hacen en universidades, donde tienes un muestreo bastante homogéneo de edad y heterogéneo de grupo, en el sentido de que en las universidades tienes a veces eso, personas de clase media, clase alta y clase baja becados, pero tienes personas, eso, con formación ya universitaria, que es formación superior a formación simplemente escolar, y relativamente jóvenes en el sentido de que tienen acceso a información y que están informadas, ¿no? No es que no se puede tampoco aducir el tema de que, bueno, ya son personas mayores que tal vez son pesimistas, ¿no? Entonces, si te metes en la página web de Gapminder, puedes bajar los archivos, o sea, si te hacer una especie de estudio más pormenorizado, tienes los archivos Excel con las respuestas y a partir de los cuales arman los informes. Pero principalmente, ya te digo, el muestreo principal es sobre alumnos universitarios. Yo, por ejemplo, Muchas gracias. de nada. Por ejemplo, esta pregunta, creo que a nivel global, en los últimos 30 años, el porcentaje de la población mundial que vive en pobreza extrema, opción 1 ha aumentado, opción 2 se ha mantenido aproximadamente igual, opción 3 ha disminuido. La vengo haciendo hace 10 años más o menos ya entre universitarios, y todos los años son más o menos 200, 300, y se produce el mismo patrón, entre 15, siempre menos del 20%, 15, 10%, y son alumnos de universidad, de carreras de facultad de económicas, administración de empresas, segundo año de carrera. El sesgo sigue presente, en el sentido que menos del 20% responde la respuesta correcta, que es, claro, ni siquiera, o sea, fíjate, ninguna de las opciones es realmente la correcta. O sea, lo que doy es, ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido la pobreza extrema en los últimos 30 años. La respuesta correcta en realidad es, ha disminuido drásticamente o dramáticamente, en el sentido que así como hay aumentos exponenciales, hay disminuciones dramáticas. Y en los últimos 30 años, que se ha pasado, si mal no recuerdo, de unos 2.500 millones de personas viviendo según estos criterios estadísticos de pobreza extrema, menos de un dólar al día, estamos actualmente en, creo que 800 millones, allá hace unos años que hemos bajado la barrera de los 1.000 millones, al mismo tiempo que ha aumentado la población en estos últimos 30 años. Y entonces, fíjate, esto que es lo que más o menos se produce, esto es de universidades en Inglaterra, y ya te digo, creo que alumnos de máster consultados, y creo que llegan a 2.000, 3.000 los que han hecho esta respuesta, esta encuesta, ¿no? O sea, de nuevo, gente supuestamente formada y gente formada en temas de economía, ¿no? No es personas que tal vez tienen estudios en enfermería o estudios en temas que no son su ámbito, que tal vez uno puede encontrar mayor razonabilidad en que digan, bueno, qué bien que yo tenga que saber de esto, ¿no? Pero son personas que tienen economía 1, macroeconomía, economía del desarrollo, ética empresarial y demás, y sin embargo el sesgo este está presente en ellos, ¿no? Y el margen de respuesta es similar al que se produce en la universidad en la que yo doy clases. Menos del 15% creen que ha disminuido y casi el 80%, más del 80%, o que se ha mantenido igual o que ha aumentado la pobreza extrema. Entonces, ahora sí ya vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos entonces a lo que quería comentar un poco, poner en común hoy sobre el tema de la cooperación en la vida social, ¿no? Cooperar, ¿no? Y cuáles son las instituciones fundamentales que permiten en la vida social la cooperación humana, ¿no? No sé si habéis podido ver la charla TED de James Ottison, este profesor con el que guié, orienté la clase anterior. Y un poco salían las preguntas que alguno de vosotros hizo la semana pasada, ¿no? Y tal vez ya lo habéis escuchado en clases anteriores. El desafío no es tanto preguntarse por qué la pobreza, porque en el fondo la pobreza es el punto de partida o el punto de salida de la civilización humana. O sea, de entrada, el ser humano en las condiciones de economía de subsistencia, vida de las cavernas, vida precaria premoderna. La pobreza, por definición, es el modo humano de ser y de ser inicial. Entonces, eso no hay que preguntárselo, porque es de algún modo la realidad fáctica con la que el ser humano se encuentra y a la que puede volver de modo relativamente fácil, ¿no? Porque siempre es más fácil destruir que construir. Las guerras te devuelven a la pobreza, una situación de enfermedad colectiva te devuelve a la pobreza, las enfermedades te vuelven a la pobreza, o sea, se vuelve al punto de partida muy fácilmente.
porque ya digo, es más fácil siempre destruir que construir. Entonces la pregunta no es tanto por qué la pobreza, sino por qué la riqueza, ¿no? Y el famoso libro de Adam Smith, de The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, ¿no? Un análisis sobre las causas y el origen de la riqueza de las naciones, es la pregunta en lo que es el pensamiento económico de los últimos 200 años, ¿no? ¿Por qué algunas regiones del planeta empezaron a prosperar y por qué eso se fue expandiendo como si fuera una especie de gota de aceite en el agua hacia otros lugares del planeta, ¿no? James Hodgson y varios pensadores en esa línea señalan que el cambio, que el factor fundamental de cambio no es geográfico, no es que porque algunos lugares estaban geográficamente más favorecidos pudieran desarrollarse, no es tampoco genético o sociológico, porque algunas personas de algún modo tuvieron en su constitución genética alguna habilidad para generar algo que después terminó siendo riqueza. Tampoco es un factor político en el sentido de que fueron decisiones de gobiernos o de reyes o de monarcas en algunos lugares los que permitieron que se desarrollara, sino que, y tampoco fue meramente religioso, porque las mismas religiones tal vez no generaron el mismo desarrollo en todos lados y distintas religiones tal vez sí generaron desarrollo, es decir, no necesariamente el factor religioso es la causa unívoca que permite explicar esto, sino que es un conglomerado de cosas vinculado a una transformación cultural e institucional. O sea, hay un factor, y él lo pone en el ejemplo este y de ahí la idea de la cooperación, ¿no? En algún momento el ser humano se da cuenta que la posibilidad de intercambiar, la posibilidad de obtener cosas que no se tienen, es como que hay dos modos de obtener cosas que no se tienen, o por la violencia o por el intercambio voluntario. La violencia puede ser tentadora, pero a nada que uno piense un poco, si una persona tiene algo que yo no tengo y lo quiero, pero yo no sé cómo se hace, si se lo robo o la mato para obtenerlo, una vez que lo tengo ya no lo puedo replicar, porque yo no sé cómo se hace eso. Y he de algún modo eliminado o he producido una especie de incomunicación fruto de que se lo robé con la persona que era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, la cooperación voluntaria y pacífica es vista como un modo más atractivo, más razonable, más eficiente, más sostenible de mejorar mi condición. Al mismo tiempo que me doy cuenta que pacífica y colaborativamente, ayudando a la otra persona a mejorar su posición, eso puede redundar también en beneficio de mi mejora personal, ¿no? Entonces, eso que se conoce como mecanismos de confianza que permiten la cooperación fue lo que poco a poco fue permitiendo el desarrollo humano en sociedades pacíficas. Evidentemente, ese desarrollo voluntario de sociedades pacíficas es anterior al capitalismo, o sea, hubieron modos voluntarios y pacíficos de cooperar y de intercambiar en la premodernidad, en el mundo medieval, en el mundo antiguo, pero este tipo de cooperación voluntaria pacífica en el siglo XVII y XVIII, en torno a la Revolución Industrial, dio un salto institucional mayor que permitió este crecimiento exponencial del desarrollo económico en los últimos 200 años. Y es lo que se conoce como la sociedad comercial. Y es lo que Adam Smith, en primera persona, fue testigo de ello y fue uno de los pensadores que vio esta transformación, ¿no? Deirdre McCloskey, se llama Deirdre McCloskey, es otra historiadora de la economía norteamericana. Tiene una obra voluminosa, son 3 volúmenes, cuyo título es The Bourgeois Virtues, las virtudes burguesas, ¿no? Entonces ella hace un estudio sistemático de cómo lo que se conoce como la burguesía, que tal vez en Sudamérica, en España, goza de muy mala prensa, ¿no? El burgués es visto como, bueno, de la tradición marxista, ¿no? Está el proletario, el trabajador, que es como lo heroico, lo bonito, y el burgués, que es como el explotador, ¿no? O sea, yo crecí, nací en Argentina y burgués era sinónimo de explotador. O sea, nadie va por la vida, o sea, hay un día del trabajador, pero hay un día del burgués. Crecemos, creo que
queriendo ser trabajadores, entendemos que ser trabajador es algo bonito. Sin embargo, también muchas veces se utilizaba el término te estás aburguesando, te has aburguesado, ¿no? Como una persona que se está dejando llevar, no está generando nada valioso, está viviendo y disfrutando de la vida de modo sospechoso, ¿no? Aburguesarse tampoco, no, tengo como plan aburguesarme, tampoco es algo bonito, nadie se lo plantea, es algo peyorativo. Entonces, Deirdre McCloskey da vuelta a eso y dice, no, en realidad vincula las virtudes burguesas a la tradición de las virtudes cardinales en muchos aspectos, ¿no? En el sentido de que eh, el desarrollo de la burguesía, el desarrollo del espíritu burgués está vinculado también a al crecimiento del progreso y al desarrollo de la economía moderna en Europa, ¿no? En el sentido que es una clase social que favorece, eh, que es la causa remota de lo que se conoce como el espíritu emprendedor, que favorece el espíritu de sacrificio, todo lo contrario de lo que pensamos actualmente cuando hablamos del aburguesado. Una persona que trata de ver su vida también en el mediano o largo plazo, que busca la mejora personal y que prioriza los intercambios pacíficos, que valora las redes de confianza. Entonces, el factor de confianza en la cooperación social es fundamental porque permite lo que se conoce en economía como limitar o disminuir los costos de transacción. Eh, Intercambiar con una persona con la cual no tienes confianza te obliga a tener que protegerte de la posibilidad de que esa persona te esté engañando. Y eso exige tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Cuando uno intercambia con alguien con el que no confía, en la sociedad moderna que tenemos, los abogados, la necesidad de un contrato, la necesidad de verificar todo el proceso, la necesidad de que lo que él me está diciendo que me va a dar, yo traer un tercero que lo mire y lo pueda verificar y demás, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar un coche usado a un amigo que comprar un coche usado eh, a un desconocido que comprar un coche usado en una tienda de coches usados, en un negocio de vehículos usados, ¿no? Como que los costos con el amigo hay supuestamente un pacto de confianza, doy por hecho que los defectos que tenga el vehículo me los va a decir, si llega a tener algún defecto no creo que es que me esté engañando, sino que él tal vez no lo sabía. También hay un pacto de caballeros de que si surge un defecto en el coche, en el auto, en el vehículo que él no conocía, probablemente me dé parte del dinero con el que lo compré, le diga, mira, tenía esto, tú no lo sabías, te entiendo, pero hagamos algo. Y él, como hay confianza mutua, tampoco me va a pedir a mí traer un mecánico para ver si le estoy inventando el defecto y en realidad lo causé yo al daño en el coche y ahora estoy queriendo engañarle. Entonces, la confianza permite bajar tremendamente los costos de transacción, lo cual permite mejorar la situación personal de las personas que intercambian, dar más rapidez y fluidez a los intercambios y tiene un valor, o sea, más allá de que tiene un valor social, moral, la confianza tremendo, también tiene un valor en términos de mejora económica, de desarrollo de las sociedades en las cuales rige la confianza, ¿no? Entonces, Deirdre McCloskey analiza esto y muestra cómo eso, la virtud de la templanza, la virtud de ver la vida en el largo plazo, la virtud de la fortaleza, la virtud del sacrificio, la virtud del honor a la palabra dada, la virtud de la transparencia, la virtud de la confianza en los intercambios, la virtud de la sinceridad y demás, fueron ese abanico de virtudes mal llamadas burguesas en el sentido peyorativo que ha sufrido la palabra burguesa, lo que supuso una transformación en las ideas que permitió la transformación sociocultural que permitió el desarrollo económico, ¿no? Entonces, eh, la cooperación es ese modo pacífico que tenemos de interactuar en sociedad y que llega a unos niveles que hoy por hoy nos pueden resultar incomprensibles casi y fascinantes, ¿no? En la clase anterior también hablamos de la complejidad del mundo moderno, ¿no? Eh, entonces, yo lo que vengo a proponer frente a, tal vez todos tenemos esta idea en la mente, ¿no? Entonces, la sociedad es una especie de trípode, un sistema triádico donde está por un lado el mercado, por otro lado el Estado, y en sociedad podemos entender ahí iglesia, organizaciones no gubernamentales, los clubes, ¿no? Entonces hay como una lógica del mercado, una lógica estatal y una lógica social, como si fueran tres ámbitos, ¿no? Y de algún modo nos educamos en este paradigma, tendemos a ver la sociedad de este modo, ¿no? Eh, el Estado, el mundo de la política, los gobiernos, las leyes, el mercado, el mundo de los productos, los intercambios, el interés, el egoísmo muchas veces también se dice, y la sociedad, el mundo ese personal, privado, social, de los clubes, la vida religiosa, lo que no es ni mercado ni Estado, ¿no? En el fondo, si bien tiene parte de claridad esta descripción, es un poco desenfocada, un poco desacertada, ¿no? O sea,
en el sentido de que eh, hay tres estamentos: mercado, Estado y sociedad, pero en realidad el carácter realmente divisivo no es tanto entre tres, sino entre qué tipos de relaciones humanas hay, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta eso, qué tipos de relaciones humanas hay, en el fondo podemos distinguir en la sociedad civil dos ámbitos, ¿no? Un ámbito de intercambios voluntarios, el ámbito de la sociedad civil es el ámbito en el cual se producen asociaciones voluntarias que son la fuente de la civilidad, de la civilización, del carácter cívico, y otras relaciones que no son voluntarias, que son relaciones de algún modo impuestas, que uno se ha encontrado coercitivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que una tríada, os propongo pensar la vida social en plan de un binomio, ¿no? Por un lado tenemos el ámbito de las relaciones voluntarias, y esas relaciones voluntarias podrán ser de dos tipos: relaciones voluntarias de mercado o relaciones voluntarias monetizables, ¿no? Donde uno, por ejemplo, una relación voluntaria sería un contrato laboral, donde uno voluntariamente encuentra un trabajo y decide firmar un contrato de trabajo y trabajar en esa empresa. Es una relación voluntaria de mercado. Y hay relaciones voluntarias comunitarias o de sociedad civil, no de mercado, por ejemplo, un matrimonio, la familia, un club, un grupo de amigos, pero las dos tienen una lógica común, que son relaciones voluntarias, simplemente que algunas son relaciones voluntarias comerciales y otras son relaciones voluntarias sociales, no directamente monetizables, ¿no? Como un matrimonio uno no lo hace, no compra un matrimonio, uno no compra un hijo, ¿no? En el sentido son ámbitos de la esfera de decisiones voluntarias, monetarias, monetizables y no monetizables, ¿no? Y por otro lado estaría el ámbito de relaciones del ciudadano con el Estado, donde ahí lo que impera es la lógica burocrática y donde muchas veces son relaciones coercitivas, relaciones impuestas, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? El sistema tributario, los impuestos por imposición es algo que se impone, ¿no? Yo no soy, mientras que yo soy, ninguna libertad es perfecta, pero de algún modo yo soy libre de trabajar o no en un sitio y yo tengo cierta libertad de, si no me gusta ese trabajo, empezar a buscar otro sitio o incluso renunciar a ese trabajo para buscar otro y demás. Mientras que yo, en la medida en que como ciudadano vivo en un país, no soy libre de pagar o no impuestos. Viene con el hecho de ser ciudadano la obligación impositiva de contribuir al fisco, ¿no? Entonces las relaciones con el aparato gubernamental son relaciones bajo la espera de la necesidad. Son relaciones coercitivas o coactivas en el sentido de que si uno no hace como ciudadano aquello a lo que el Estado le obliga, se está poniendo en una situación de peligro de ejercicio de su voluntad, ¿no? No sé si recordáis, aquí en España, por ejemplo, durante la pandemia, el tema de la vacunación y demás, se llevó a unos niveles de control justamente gubernamental de eso muy, muy invasivo, ¿no? O sea, muchos políticos incluso proponían la vacunación obligatoria, ¿no? Entonces, claro, ahí no rige la voluntariedad. Si se decide en función del todo que todos están obligados a tener que hacer algo, o lo haces o no puedes formar parte de esa sociedad o sufres los castigos en forma de multas, penas, incluso penas de prisión por no cumplir con la norma impuesta, ¿no? Entonces es importante ver que la vida social tiene como un carácter bifronte. Por un lado hay relaciones voluntarias y por otro lado relaciones no voluntarias. Y esto permite entender entonces al mercado como un lugar con sus defectos, como también tienen sus defectos el Estado y como tienen sus defectos las relaciones en la vida social, pero permite entender al mercado en algo positivo, que es el ámbito de la espera de encuentros voluntarios, ¿no? Y de hecho eso es lo que dice Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, que creo que es el número 52, si mal no recuerdo, que dice, eh, en situaciones, aparece la palabra confianza también, en situaciones de confianza, el mercado es el encuentro de entre personas que permite los intercambios voluntarios y demás, ¿no? O sea, me pareció muy iluminador eso, porque además es una encíclica reciente del Magisterio Social, donde se muestra que el mercado, frente a esa idea que muchas veces está presente de que es una especie de máquina impersonal, o el mercado entendido como una esfera de gente con poder que impone sobre los demás las necesidades, en realidad el mercado es el encuentro de relaciones voluntarias de personas que intercambian, y esas relaciones de intercambio de mercado a veces pueden ser monetarias o a veces pueden ser relaciones de intercambio no monetizables, pero que en la medida en que hay oferta y demanda son de mercado, ¿no? De algún modo esta clase está haciendo un encuentro voluntario de mercado, no monetizable en el sentido de que vosotros no estáis pagando un fee, una matrícula por este intercambio docente,
pero al mismo tiempo es una relación de mercado sometida a otros incentivos, ¿no? El hecho de la donación voluntaria vuestra, el hecho de la interacción o el compromiso de participación o de interés, ¿no? Entonces, en el sentido, es una relación de mercado en el sentido de que hay un intercambio voluntario de bienes y servicios no monetizados, pero tampoco somos simplemente una comunidad de amigos, no somos una comunidad íntima, no somos una familia. Entonces, en ese sentido, somos parte de un ejercicio de sociedad civil que nos permite la mejora, la cooperación, y en ese sentido es una asociación libre, voluntaria de mercado, no monetizada, pero tampoco absolutamente íntima, como sería una relación voluntaria asociativa de amigos que van al cine, ¿no? Entonces, por sintetizar, si nos llevamos de esta clase de pensar la cooperación social y pensar la vida social como el ámbito de esfera de interacción voluntaria de seres humanos, que tiene sus desafíos, que puede tener sus defectos, pero que tiene algo muy superior respecto a las relaciones burocráticas estatales, que es el respeto a la voluntariedad y a la libertad en el ejercicio de esas interacciones. Y siempre la posibilidad de lo que se dice en inglés, el opt-out, el optar por salir. Si a ti esta clase no te está gustando, pues no donas. Si a ti esta clase no te está gustando, pues desconectas y te vas. Y de un modo pacífico y voluntario, buscas lo que tú consideras mejor para ti. Mientras que si yo estuviera siendo un funcionario del Estado y te estuviera obligando, como la educación pública, ¿no? Si esto fuera una especie de clase como parte de la organización estatal, que como parte de la educación pública tú tienes que pasar por ella, si tú no vinieras, yo marco el ausente y si se juntan muchos ausentes, te puedo penalizar y el título que supuestamente se da no lo voy a expedir y no te lo voy a dar y demás. Entonces hay unas relaciones burocratizadas, sometidas a la disciplina gubernamental, a la disciplina del poder político, que son más coercitivas respecto de la libertad. No estoy diciendo si está bien o está mal, no estoy entrando en el tema moral y demás, simplemente estoy señalando algo en lo que creo que puede haber consenso independientemente de las visiones ideológicas o políticas de cada uno. Que en un ámbito de una esfera de libertad, no perfecta, porque evidentemente hay necesidades, uno tal vez tiene que buscar un trabajo y tal vez no es el trabajo que más le gusta, pero tampoco puede estar sin trabajo. Entonces hay un margen de libertad limitado, nunca la libertad es de 360 grados, pero tampoco es el ámbito absolutamente coercitivo, coactivo, explícito de las relaciones con el aparato estatal, ¿no? Entonces, lo que decía de la complejidad de la cooperación, ¿no? Esto es aquí en Pamplona, es una fábrica de neumáticos, ¿no? Uno puede pensar, bueno, neumáticos para coches, ¿no? Eh, no hay mucho más. Caucho y metal y ruedas en los coches. Hasta ahí todo normal. Pero ¿qué tiene de interesante esta fábrica? Que provee neumáticos a vehículos Mercedes-Benz, a cuatro tipos de vehículos. Y Mercedes-Benz solicita, según lo que está fabricando en otra fábrica cercana a esto en Vitoria, no está en Pamplona, está en Vitoria, aquí en País Vasco, cerca de donde yo vivo. La novedad, bueno, no es una novedad única, ya hay muchas fábricas que hacen esto y demás. Tal vez conoceréis lo que se conoce como el just in time, el justo a tiempo, ¿no? Cuando algo se fabrica, hay cosas que tenerlas acumuladas tiene su costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon, a veces tú compras un libro y el libro no está en ningún sitio, sino que se imprime cuando te lo envían. ¿Por qué? Porque tener 1000 libros en una sala tiene su costo en términos del alquiler de esa sala, la temperatura con la que hay que mantener esos libros, los impuestos que hay que pagar por el alquiler o la propiedad de esa sala. Entonces, que el libro no esté en ningún sitio y que solo pase a existir cuando alguien lo compra, permite salvar muchos costos de términos de estocaje, de stock. Entonces, la producción just in time, el producir justo a tiempo, permite eso, que tú te hago algo solo cuando lo necesitas, de tal modo que me ahorro el tener que tener acumulado un stock ingente de un producto, ¿no? Esta fábrica da un paso más, es una cosa, ya tiene algunos años, pero más novedosa, que es lo que se conoce, bueno, es lo que digo de que hace para Mercedes, es just in sequence, o sea, no solo te hacen los neumáticos justo a tiempo, sino que salen de la fábrica en la secuencia que Mercedes quiere para los vehículos que quiere en el lugar que quiere. Entonces, algo tan simple como el caucho de los neumáticos tiene más de 25 certificaciones en términos de calidad, seguridad, diámetros, dimensiones, medidas, pesos, texturas, seguridad de origen y demás, ¿no? Entonces, lo que hace el Just in Sequence es que no simplemente fabrican a tiempo o justo a tiempo en función de la demanda, sino que de la fábrica salen las ruedas específicas para el modelo
y en el lugar que va a llevar cada neumático. No son los mismos los neumáticos delanteros que los traseros en el momento del montaje, y según el vehículo que va a salir. Ya digo, Mercedes tiene 3 o 4 tipos de vehículos, tienen distintos tamaños de ruedas, distintos tipos de ruedas. Un día tal vez tienen en la fábrica de montaje, como también los fabrican según la venta, entonces tal vez durante las 3 primeras horas del día serán 20 de la gama Vito, después vendrán 5 de la otra gama, después nuevamente 10 de la gama Vito, y entonces a cada uno hay que ponerle las ruedas específicas en la secuencia, y esta fábrica le provee a Mercedes todos los días, a primera hora recibe la orden de qué neumáticos quieren, qué secuencia, y de ese modo los recibe BM 2 horas después, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo un poco tonto de lo que es la complejidad de la cooperación voluntaria humana. O sea, en algo tan básico como neumáticos, actualmente llegamos a unos niveles de complejidad en la interacción que resultan abrumadores para cualquier burócrata que quisiera entender los términos de intercambio de la vida social, ¿no? Entonces, esa cooperación voluntaria, esto es de Centésimos Años, de la encíclica de San Juan Pablo II, 1991, con motivo de los 100 años del Rerum Novarum de León XIII. Ojalá que todo este magisterio ahora con León XIV vuelva a estar de moda en el buen sentido de la palabra, en el sentido de volver a ellos y volver, como ya ha señalado León XIV, la importancia, ¿no?, de los desafíos actuales de la inteligencia artificial y de la innovación tecnológica abrumadora y apabullante que está habiendo, y cómo eso supone un nuevo desafío, unas nuevas cosas nuevas a la reflexión del magisterio social, ¿no? Entonces, ahora habiendo presentado la cooperación social, el rol del Estado en las relaciones de los ciudadanos y demás, quería señalar este texto que me parece, ya digo, 1991 y profético en lo que viene después, ¿no? Me permito leer lo que es un poco largo, pero merece la pena. Son los números 48 y 49. Arriba, al inicio del número 47, al final dice un párrafo que dejé que es importante. La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático. Legítima autonomía del orden democrático. Pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. O sea, el abanico de opciones institucionales que las sociedades quieran indagar, investigar, poner en práctica, la Iglesia en ello no tiene nada directo que decir, ¿no? No posee título alguno para expresar preferencias. Yo no espero que haya un texto del magisterio que diga, no, mira, la preferencia institucional por cómo se hacen los neumáticos o cómo se dan las relaciones entre los empleados de esta fábrica y el empresario tienen que ir por esta línea. O sea, no. La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente el concepto de la dignidad de la persona, la importancia del respeto a la dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado. Y sigue después. Estas consideraciones generales se reflejan también sobre el papel del Estado en el sector de la economía. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo, y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. La falta de seguridad, junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación de fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o puramente especulativas, es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden económico. Fijaos cómo la primera incumbencia del Estado es la de garantizar la seguridad de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo. O sea, el famoso papel, todo esto imagino lo conocen, ¿no? El papel subsidiario del Estado y el respeto a la dignidad y la libertad de las personas en el legítimo deseo de progresar y de mejorar en la medida en que respeten el marco institucional y las leyes. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Evidentemente, evitar la explotación y que se respeten las leyes. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. El Estado no podría asegurar directamente el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica y sofocar la libre iniciativa de los individuos.
lo cual, sin embargo, no significa que el Estado no tenga ninguna competencia en este ámbito, como han afirmado quienes propongan la ausencia de reglas en la esfera económica. Es más, el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. De nuevo, fijaos qué interesante, el Estado no podría asegurar el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos. O sea, uno puede decir, bueno, hay un derecho constitucional, ¿no? El derecho al trabajo, sí, pero eso no significa que el Estado te tiene que dar el trabajo, sino que el derecho constitucional significa que nadie te puede impedir, es un derecho negativo, ¿no? Nadie te puede impedir que tú quieras vivir del fruto de tu trabajo y que tú intentes trabajar y conseguir un trabajo, pero el derecho no es positivo en el sentido de que tengo derecho a que alguien me dé un trabajo. España tiene un problema endémico de desempleo, ¿no? Estar en torno al 10% es un éxito, pero nunca, siempre está en torno al 15, 20%. España necesita como crecer al 3% para que baje el desempleo. Hay un desempleo endémico muy alto en términos comparativos con el resto de Europa. En los últimos 3 años, creo, se calcula que ha habido un aumento de 1 millón de puestos de trabajo de funcionarios de la administración pública en distintos niveles, ¿no? Desde administrativos de bibliotecas hasta administrativos en hospitales, hasta grasa estatal o gubernamental en lugares de la administración más opacos o menos productivos. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, no sé si hay todavía eso en torno al 10%, 8% de desempleo, ¿no? Uno podría decir, bueno, vamos a buscar desempleo cero, dándole un trabajo gubernamental en la administración pública, en el Estado, a todas esas personas que están sin trabajo. Evidentemente el sistema colapsaría porque los salarios de esas personas hay que obtenerlos del impuesto que se cobra a las personas que trabajan en el sector privado y crean riqueza y demás, ¿no? Entonces, evidentemente es insostenible. Uno podría mostrar el éxito falaz o falso de un desempleo cero al precio o al costo socialmente durísimo de generar puestos estatales, gubernamentales, no estrictamente productivos para todas las personas, ¿no? Es lo que aquí la encíclica está viendo con toda claridad cuando dice el Estado no podría asegurar directamente el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos sin estructurar rígidamente toda la vida económica. Es decir, solo lo puede hacer si te obliga a que el privado lo contrate a una persona o si lo contrata en la función pública, lo cual sofocaría la libre iniciativa de los individuos. Y en el siguiente párrafo que quería compartir es, luego de señalar en el número 48 el rol que puede tener el Estado y que tiene el Estado en la vida social, en la vida económica, en el mundo contemporáneo, en la parte final del 48 y el 49, señala lo siguiente. En los últimos años ha tenido lugar una vasta ampliación de este tipo de intervención. O sea, había señalado en el párrafo anterior las intervenciones que puede tener sentido que hagan, ¿no? La suplencia en carácter subsidiario y demás, en el párrafo que no he leído. Y una vez que señala esas intervenciones, dice, en los últimos años ha tenido lugar una vasta ampliación de este tipo de intervenciones que han llegado a constituir, en cierto modo, un estado de índole nueva, el estado de bienestar. Esta evolución se ha dado en algunos estados para responder de manera más adecuada a muchas necesidades y carencias, tratando de remediar formas de pobreza y de privación indignas de la persona humana. No obstante, no han faltado excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han provocado duras críticas a ese estado de bienestar, calificado como estado asistencial. Deficiencias y abusos del mismo derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado. En este ámbito, también debe ser respetado el principio de subsidiariedad. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios con enorme crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Además, un cierto tipo de necesidades requiere con frecuencia una respuesta que sea no solo material, sino que sepa descubrir su exigencia humana más profunda. Conviene pensar también en la situación de los prófugos y emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos los demás casos necesitados de asistencia, como es el de los drogadictos,
personas todas ellas que pueden ser ayudadas de manera eficaz solamente por quien les ofrece, aparte de los cuidados necesarios, un apoyo sinceramente tratado. Supongo que tal vez ya conocéis este texto, es uno de los tantos realmente muy iluminadores del magisterio social, eh, y creo que, ya digo, en cierta medida fue profético porque es 1991 y creo que ahora cada vez no hay nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado su hora, ¿no? Y creo que cada vez el consenso de que el estado de bienestar, al menos en el mundo europeo, en el mundo desarrollado, ha generado de tal nivel de fricción, ha adquirido tal volumen, tal nivel de descoordinación, tal nivel de atropello al respeto de la dignidad, tal nivel de manipulación, de corrupción, eh, de opacidad, que se hace cada vez más difícil defenderlo, ¿no? En el sentido de que todavía siguen las defensas retóricas de pagar impuestos permite la salud pública y la educación pública. El drama es que cada vez un porcentaje más alto de los impuestos, en lugar de ir a la salud pública, a la educación pública, van a toda una andamiaje, a una estructura clientelar opaca, corrupta, ineficiente, irrespetuosa de la dignidad, ajena, insolidaria, eh, mm, anónima, ¿no? Entonces, hay un tipo de ayuda que solo puede ser realizada en el contacto individual, ¿no? Decía, esto incluso es profético y os voy a dejar esta semana, por si os interesa ver, un documental que ya tiene algunos años, creo que es 2015, 2016, de un italiano viviendo en Suecia, que se llama La teoría sueca del amor, eh, donde o sea, fue como que puso sobre el tapete, puso sobre la mesa algo que ya ahora también está más consolidado, que es lo que se conoce como el individualismo delegatorio. Es decir, Suecia es uno de los países que fue referente de un estado de bienestar potente, con gobiernos socialistas casi ininterrumpidamente de la década de los 60, de los 70, y era como un lugar paradigmático de ejemplo de que el socialismo podía funcionar y podía generar riqueza, un socialismo de mercado, es decir, un Estado fuerte, respetando la propiedad privada, respetando la actividad económica, no nacionalizando empresas, pero sí con una fuerte carga impositiva, con un fuerte rol del Estado asistencial en la sociedad, ¿no? Lo interesante es que lo que se generó en Suecia no fue fruto de cooperación voluntaria, libre, espontánea de la sociedad sueca, sino que fue una operación teledirigida desde arriba hacia abajo por el poder político, ¿no? El gobierno de Olof Palme, que fue un famoso primer ministro referente de Suecia, era como una especie de como fue Angela Merkel en Alemania en los 90, al 2000. Olof Palme fue un referente de la política europea en la década del 70, del Partido Socialista, Socialdemócrata sueco. Fue dos veces primer ministro, hasta los 80 que muere en circunstancias sospechosas asesinado. En 1972 el partido de Olaf Palme eh, escriben un programa de gobierno que se conoce como un programa de transformación de la familia sueca. Y básicamente el programa político consistía en convertir a Suecia en una sociedad de individuos. La idea era que si el desarrollo personal estaba limitado por la falta de recursos económicos, una persona tenía menos libertad. Entonces, si una persona, si una familia, una mujer, un marido no se separan porque no tienen independencia económica, el Estado sueco les iba a ayudar para que ese amor fuera más puro. Es decir, si tú quieres separarte y no lo haces porque no tienes recursos económicos, te vamos a ayudar con los recursos económicos necesarios para que tengas una vida realmente independiente, realmente libre y no estés con una persona con la que no quieres estar simplemente porque es ella o él el motor económico de la familia y tú no tienes a dónde irte si te separas, ¿no? Así en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, en 1972 se implementa este programa, 1932, 1992, 2002, 30, 40 años después de esa transformación social. Suecia es en la actualidad un país en el cual uno de cada dos suecos vive solo, literal, uno de cada dos suecos, el 50% vive solo, y uno de cada cuatro muere solo. Es lo que se conoce como una sociedad de individuos. Eh, Creo que el caso de Suecia no hace más que mostrar lo que señala el texto de la encíclica de Centésimos Anos, ¿no? Un estado asistencial tremendamente burocrático, elefantiásico, lejos de generar una sociedad cohesionada, una sociedad civil potente, empoderada,
lo que termina siendo es una sociedad de individuos débiles, agonizantes y necesitados de ese estado impersonal y perdiendo el carácter de la comunicación social intersubjetiva, de las familias, de los grupos intermedios, de la sociedad civil. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Entonces, os voy a dejar el documental en un link que creo que está ahora accesible en YouTube, que se llama La teoría sueca del amor, de Eric Bernini, y os puede servir para iluminar sobre esta idea del individualismo delegatorio. Es decir, en general, todos vosotros tendréis la idea de individualismo y se suele asociar el individualismo a sociedades de mercado, egoístas, consumistas, individualistas. Puede haberlo, es verdad que muchas veces el modo de vida moderno, muchas personas pueden tender al individualismo en sociedades libres, pero también hay otro tipo de individualismo, tal vez menos conocido y que es el que se está sufriendo en buena medida en Europa, que es este individualismo delegatorio, es decir, que se vive individualistamente, pero no porque la sociedad es libre y de mercado, sino porque hay tal presencia gubernamental, estatal en la vida social, se pagan tantos impuestos, hay tantas redes clientelares, asistenciales, burocráticas, gubernamentales, que uno se desentiende de la vida social, se desentiende del vecino y la lógica es, si yo pago impuestos, que alguien venga y se lleve a esta persona. Si yo pago impuestos, que alguien venga y le dé una casa a esta persona. Si yo pago impuestos, que alguien venga y me resuelva este problema, que me saquen a este pobre de la calle. Entonces es un tipo de individualismo menos conocido, pero ya digo, del cual Europa está sufriendo las consecuencias, ¿no? Que son sociedades desconectadas, anómicas, individualistas, eh, por la tremenda presencia estatal, gubernamental en la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces ese documental describe muy bien lo que proféticamente señaló la encíclica Centesimus Annus. Pues siendo la 1 menos cuarto, quiero dejar 15 minutos si hay alguna pregunta o si hay algún interés por algo de lo que he dicho durante la clase y alguien quiere comentar. Mario, acá hay algunas preguntas en el chat que te puedo ir leyendo. Primero, una pregunta que no tiene que ver con la clase, pero Omar Salmerón había preguntado si se pueden ver las correcciones en el Drive. Sí, voy a subir las respuestas correctas y cada uno mira su archivo y las compara. Llegué a corregir 5 o 6. No sé, sí. Perfecto. Y después, Ramiro Giao, si querés habilitar tu micrófono y realizar tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha bien. Profesor, mi pregunta es, ¿el análisis que usted hace es lineal en el metaverso, ya sea espacios de metaverso no descentralizados como Decentraland o centralizados como el de Meta Horizon World? Ya que en los descentralizados, por ejemplo, ellos se manejan con la organización autónoma descentralizada y el uso de NFT, los tokens. Me estás pillando totalmente fuera de juego. O sea, sé lo que es el metaverso, entiendo lo que me estás queriendo decir, pero no sé con qué parte de lo que yo estoy planteando lo relacionas. Simplemente son nuevos espacios, y, o sea, este mismo estudio se analiza en esos espacios, porque por ejemplo en Decentraland una vez se hizo una votación y supuestamente lo manejamos entre todos. Y resulta que en relación a los NFT, una persona tenía 1,5 millones de votos y se llevó puesta toda la elección. Se tuvo que hacer de vuelta y se tuvo que tumbar esa comisión. Entonces, como es un espacio nuevo, ustedes hacen análisis, lo que sería de doctrina social de la iglesia o antropología cristiana, si es de análisis es lo mismo en esos espacios. Pues yo también soy neófito y no sé si hay nuevos atributos en esos espacios para analizar. Súper interesante la pregunta y bueno, es todo un desafío. Creo que el tema, a ver si la doctrina social se anima a pensar qué criterios cómo se puede iluminar, con qué criterios morales todo lo que es la blockchain y este nuevo criterio de propiedad que supone lo intangible de lo que tú dices del metaverso o de las criptomonedas y demás, ¿no? En un sector, en un mercado que sea descentralizado, siempre vas a tener lo que se conocen como market makers, personas que tienen mayor volumen del activo que se está intercambiando y que influyen tremendamente en el precio del mercado, ¿no? No sé si estás en el mundo de las criptomonedas, viste que se conocen lo que se dicen las whales, las ballenas, personas que de un determinado token tienen un volumen que es el 30, el 20, el 40%, si tienes 3 actores y entre estos 3 o 4 actores
tienen el 70% de los, sí, ya con tener 60, 70, 80% del volumen de esa moneda que se está intercambiando, si hace una acción coordinada, pueden todos aplastar el precio poniendo una oferta en el mismo minuto, en el mismo segundo, todos sus activos, desploman el precio, vuelven a recomprar más abajo, siguen acumulando y siguen desplomando de algún modo a los que se dicen manos de cristal o personas que cuando ven que se desploma el precio de su activo venden y se desprenden rápidamente, ¿no? Entonces vuelta a empezar. Entonces, un mecanismo descentralizado, por ser descentralizado, no necesariamente no tiene problemas. Entonces, todo el problema de la gobernanza en las distintas criptomonedas está justamente orientado a ver cómo se logra, sin mecanismos reputacionales además, porque el, lo que tienen los intercambios en criptomonedas es justamente logran de algún modo cuadrar el círculo de algo que hasta ahora nunca habíamos podido hacer, ¿no? Que por un lado tienen la máxima transparencia, en el sentido que tú en el ledger, en el libro, puedes trazar todas las transacciones que se han hecho, y al mismo tiempo tienes máxima transparencia porque el libro es público de los intercambios, y al mismo tiempo máximo anonimato, porque tú lo que tienes son las claves de quienes intercambiaron, pero no sabes quién es el dueño de esa billetera que ahora ha acumulado tantos activos de la criptomoneda que sea o de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, eh, en la lógica de los intercambios económicos, la cadena de bloques, el blockchain, permite algo que hasta ahora no conocíamos, ¿no? Que es la posibilidad de intercambios absolutamente transparentes y al mismo tiempo absolutamente anónimos. Lo que siempre teníamos era un intercambio en el cual tú tienes el nombre de la persona, o sea, sabes con quién estás intercambiando, es decir, no es un intercambio anónimo, pero es privado. Entonces, dos personas hacen una compraventa en metálico, en efectivo. Tú sabes a quién le estás comprando, él sabe a quién le está vendiendo. No hay anonimato, pero no hay, pero no hay transparencia, ¿no? Son simplemente ellos dos. Los demás no se enteran que están cambiando. O tú puedes tener intercambios anónimos, pero que no son transparentes, por ejemplo, en las mafias o en los intercambios ilegales, ¿no? Entonces, el analizar cuáles son los criterios de reputación y los criterios de comportamiento moral que deberían regir en un nuevo mercado en el cual se puede producir al mismo tiempo la máxima trazabilidad de los intercambios, el conocimiento exhaustivo de qué se está intercambiando y a qué precio, pero con el máximo anonimato de no saber quiénes son los actores que están intercambiando, porque simplemente tienen los códigos de los wallets, pero no tienes a los dueños de esos wallets, es un desafío. Y no está exento, o sea, el hecho de que el sistema esté descentralizado no está exento de la posibilidad de intento de manipulación, ¿no? Evidentemente en un mercado monopólico, o sea, el desarrollo de las criptomonedas, de las monedas criptográficas, en parte es un anhelo libertario como búsqueda de tener un medio de intercambio que esté libre de las garras del Estado, ¿no? Entonces, el intercambio con el dólar está sometido a las decisiones políticas del gobierno de los Estados Unidos. El intercambio con el euro está sometido a los criterios de la política económica del Banco Central Europeo. Entonces, de algún modo, el surgimiento de Bitcoin y de las criptomonedas era tratar de encontrar un modo líquido de intercambios monetizables allende la interferencia gubernamental, ¿no? Entonces esa era la lógica. Pero eso no está exento obviamente de desafíos y de tensiones y de problemas, justamente porque hay un ejercicio de la libertad no monopólico gubernamental, pero eso no significa que no pueda haber una especie de control monopólico fáctico de los actores que tengan mayor volumen económico sobre el activo que están intercambiando, ¿no? Entonces, no sé si con esto te agregué más confusión, pero creo que estás tocando un tema muy interesante que es, se deben dar una vuelta de tuerca, se debe reflexionar sobre cuáles son los criterios morales con los que se pueden iluminar los intercambios criptográficos que suponen un nuevo desafío en términos de categorías conceptuales y en términos de bienes intangibles, porque también el criterio de propiedad, la idea del derecho de propiedad sobre bienes físicos es una cosa, es decir, por definición, si yo tengo una manzana y es una manzana, o la tienes tú o la tengo yo. Entonces, propiamente sobre lo intangible hay un derecho de propiedad físico muy claro, ¿no? Pero sobre un activo intangible o un activo reduplicable, ¿cuál es el criterio de propiedad, ¿no? En el sentido de que
el archivo electrónico de una película es por definición reduplicable y entonces el criterio de escasez en lo electrónico de algún modo no comparece por la posibilidad de replicación infinita del código que contiene esa información. Entonces también la idea de propiedad vinculada a las ideas, la propiedad intelectual, la propiedad sobre el intangible, también creo que es un desafío vinculado a lo que está también diciendo el actual pontífice sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de creación de contenidos que tengan valor económico, que sean demandados, pero cuya autoría no es humana. ¿A quién imputamos el derecho de propiedad sobre esa creación algorítmica, informática, electrónica, intangible, ¿no? No sé si esto suena ya muy disparatado, pero es lo poco que te puedo decir sobre la pregunta que has hecho. No, le agradezco. Sí, yo en sí no soy economista, soy odontólogo, pero justamente me incorporé, tengo que comprar un panel, construir una sala de conferencias o quiero disertar, y ahí tengo que construir tipo Minecraft. Sí. Pero a su vez, como usted dice, el anonimato, usted se encuentra con los avatars, que son anonimatos y son personas, pero ahí ve con alas, cabeza de leones, con una especie de moral nueva, por eso mi pregunta apuntaba a lo global. Ya está de lo moral, personal, pensamiento, un espacio nuevo donde la gente habla muy diferente a lo que es acá en el mundo físico. Sí. Pero sí, me aclaro, muchas gracias. Si puedes buscar en internet, hay un intento, ahora ya casi arcaico de todo esto, no sé si te suena, Second Life, Segunda Vida. Es como, Sí. es como la prehistoria de lo que, en lo que tú estás ahora metido. Y será creo 2005, 2010. Entonces tal vez te puede servir ver la historia de lo que fue Second Life, porque en su momento se pensó que iba a ser, incluso se metieron en su momento empresas, Nike, McDonald's y demás. Era la idea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Crear una especie de vida paralela en un mundo intangible, donde tú podías, mediante tu avatar, crear una persona, se iban creando ciudades, se iban creando eventos, incluso algún músico llegó a meterse y tocó en un recital ahí, y por eso tenían la publicidad de las empresas, y se creía que iba a ser una especie de crecimiento exponencial, y todo se castigó como un castillo de naipes, porque empezaron a entrar élites extractivas, que se dicen, ¿no? Personas con mucho poder de compra y destructivas, que básicamente se dedicaban a destruir todo el mundillo creado, y se generó tal descoordinación, tal insatisfacción, que la gente terminó saliendo del mundo ese, ¿no? Entonces, las reglas de juego que se establezcan van a ser fundamentales para que estas nuevas creaciones puedan ser sostenibles en el tiempo y den de sí alguna generación de valor, alguna creación de valor, o terminen siendo alguna especie de proyecto alocado que termine siendo fagocitado por dos o tres niñatos que rompan todo, ¿no? Gracias, muchas gracias. A ti. Gracias, Mario. Te leo una pregunta en el chat de Jorge Lemos. Dice, ¿qué definición de Estado se maneja en la encíclica Centésimos Annus? ¿Es de tipo hegeliano o weberiano u otra? Muy buena la pregunta. Evidentemente de tipo hegeliano no, porque la noción de Estado de Hegel es básicamente una especie de idea que va atropellando a los individuos y donde el individuo en realidad no es libre, sino que la libertad es tener conciencia de la necesidad de formar parte de esa idea. Entonces, de hecho, la idea de Estado hegeliano, uno podría forzar un poco el tema y decir que inspira más el modo estatal del nacionalsocialismo o del comunismo soviético, ¿no? Si bien la asociación que se hace siempre del nazismo es con Nietzsche, es en categoría moral con Nietzsche por la idea del superhombre malentendido, que es el superhombre de Nietzsche, en realidad no es un superhombre en clave aria, sino en el sentido moral, una persona se supera. El nazismo es como que empobrece la visión nietzscheana de esa superación personal y simplemente lo identifica a nivel biológico racial, y la idea del superhombre de Nietzsche la transforma en el superario, el ario como superior a otras razas. Pero a nivel político, quien influye en la organización estatal nazi es Hegel, con esta idea del Estado, bueno, o lo mismo Mussolini, ¿no? Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, ¿no? Esa es la noción de Estado de Hegel. La encíclica entiende, y esto es parte de los problemas de las traducciones y parte de la comprensión de cómo entender el Estado en el mundo moderno. En realidad, en la traducción, la encíclica en latín, la palabra que utilizan es civitas, ciudad, ¿no? La comunidad política. De algún modo están ahí con una pata en el pensamiento, en la traducción latina del pensamiento aristotélico de polis, que es como la vida social organizada superior al clan y la familia.
esa es la civitas, ¿no? La ciudad-estado en el mundo premoderno y la poli griega, que en realidad no es el estado gubernamental soberano nacional del mundo moderno, ¿no? Entonces, ya digo, a una pata está en la tradición aristotélico-tomista de las civitas como la sociedad humana que reúne familias y que es más que el vecindario, y eso es una comunidad política. Y la otra pata en el estado moderno del tipo beberiano, burócrata, profesionalizado, ¿no? Y es esa, lo que ve la encíclica es que esa visión moderna, burocrática del Estado empieza a ser una amenaza, ¿no? El gran desafío para el que no hay respuesta es cómo se puede institucionalizar la solidaridad, ¿no? La solidaridad, por definición, es un principio de muchas constituciones, en la Unión Europea es uno de los principios de la Unión Europea, eh, pero la solidaridad también tiene en el magisterio y en la iglesia un sentido mucho más profundo, vinculado a la caridad, al ejercicio de la ayuda mutua a los demás, porque se los ve como otros Cristos, ¿no? Entonces hay un sentido como religioso, trascendente, humano, personal, de ayuda al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para institucionalizar, para generar mecanismos impersonales, burocráticos, de ayuda a los demás, sin que se termine esa burocracia comiendo, fagocitando, dañando lo esencial de la solidaridad, que tiene que ser la ayuda y la colaboración intersubjetiva, ¿no? Entonces, es como que de algún modo necesitamos al Estado para que canalice a nivel más robusto y eficiente los canales de ayuda en sociedades complejas, pero al mismo tiempo eso se termina siendo a un costo muy alto para el respeto a la dignidad y la libertad de las personas, que es que se impersonaliza todo ese proceso, que se burocratiza, que se mediatiza, que se llena de anomia y termina de algún modo debilitando la estructura solidaria de la sociedad civil, ¿no? Entonces, es ese segundo estado que puede ser asociado más a Weber, a la burocratización y a la profesionalización de la actividad gubernamental en la administración, al que la encíclica ve los peligros que puede llevar. Gracias, Mario. Bueno, te leo una última pregunta porque ya estamos en la hora a tiempo, pero hacemos una pregunta más. David Felipe Morán Cepeda pregunta, ¿ese individualismo delegatorio sería lo que Hayek escribió sobre el falso individualismo? Sí, sí, tal cual, hay las típicas discusiones de palabras, ¿no? Hayek tiene un texto donde dice el individualismo, el falso y el bueno, ¿no? Entonces, el sano individualismo sería, claro, es que desde otra perspectiva cristiana, hablar de un sano individualismo, ya el ismo de individualismo duele, ¿no? Y chirría. Lo que Hayek trata de decir es, como yo lo entiendo, hay un deseo legítimo, tal vez a mí me hubiera gustado hablar un poco de eso, a ver si la próxima clase lo desarrollamos, distinguir entre legítimo interés y egoísmo, ¿no? Y tenemos como, si ponemos en clave, en clave secular, tenemos sin pensar en caridad y demás, ¿no? A nivel religioso. Tenemos por un lado el altruista, ¿no? El que piensa en el otro, o el filántropo, en clave secular, digo. Entonces tenemos por un lado el altruista, por otro lado el egoísta, y habría una especie de nivel intermedio que es la persona que actúa bajo legítimo autointerés. Es decir, la diferencia entre la persona que actúa, en inglés es más claro y tiene menos carga negativa, ¿no? Cuando en español decimos persona autointeresada, suena mal, suena raro, es como lo vemos muy cercano a ser egoísta, ¿no? En inglés, el self-interest y el selfishness, o to be selfish, el ser egoísta y el autointerés, tienen como categorías conceptuales distintas, ¿no? El legítimo autointerés, y por eso en español hay que agregarlo de legítimo autointerés, ¿no? Como si hubiera un autointerés negativo que sería el del egoísta. El egoísta es aquel que busca un bien para sí a costa o al precio incluso de hacer daño a un tercero, mientras que la persona que actúa bajo legítimo autointerés busca un bien para sí sin por eso querer o hacer daño a un tercero, pero no niega que esté buscando un bien para sí, ¿no? Entonces, una persona que quiere, por ejemplo, ganar más dinero para poder darle una mejor educación a sus hijos, se puede decir que no está siendo egoísta, no está haciendo daño a nadie en la medida en que respete las reglas y trate de obtener esa mejora en su salario realizando una mejor labor profesional. No está haciendo daño a nadie, no está siendo egoísta, tampoco es que esté siendo absolutamente altruista en el sentido de que está pensando simplemente en ganar más dinero para, no sé, donarlo
las necesidades de quien no conoce, sino que parte de él, su identidad personal está vinculada a él y a sus seres queridos y a su familia, y quiere ganar más dinero para de algún modo ayudar a los suyos, y en ese sentido es un legítimo interés, está buscando una mejora personal sin hacer daño a nadie, no está, tal vez uno dice, bueno, no está siendo heroico en el sentido de que no está regalando todos sus bienes para vivir en la pobreza, pero tampoco está siendo egoísta, ¿no? Entonces, ese es el individualismo bueno que señala Hayek, el legítimo anhelo que tenemos todos por mejorar, como mostraba al principio, los niños que intercambian cromos, de nuevo, ¿con qué gafas los vemos? Si uno tiene una visión negativa y pesimista de la sociedad, vería a esos niños y dice, ya desde chiquitos se les está incitando al consumismo y a la instrumentalización de las relaciones y a los intercambios interesados, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva, yo lo que veo ahí son niños que voluntaria y cooperativamente, buscando mejorar su legítimo autointerés, tener más cromos, lo están haciendo bajo unas reglas cooperativas, sin hacer daño a los demás, tratando de encontrar que el cromo que a ellos les satisfaga, también les satisfaga en el intercambio el que el otro no tiene. Y eso no es heroico, evidentemente no están ahí simplemente comprando cromos y regalándoselos a todo el mundo o renunciando a coleccionar cromos, pero tampoco están siendo egoístas, tampoco están siendo dañinos o agresivos, no están robando cromos, no están dañando a otros, no están estafando, no están engañando, manipulando, están civilizadamente, civilizatoriamente estableciendo reglas de convivencia pacíficas, cooperativas, voluntarias, de mutuo autointerés que les permite mejorar a todos, ¿no? Y eso es la sociedad humana en categorías, como dice Tomás de Aquino, las leyes humanas deben ser pensadas para hombres, la gran mayoría de los cuales no son perfectos en la virtud. O sea, es muy bonito que haya personas heroicas que renuncien a todo por el bien de los demás, es muy feo que haya gente sociópata muy dañina que daña a los demás, y la gran mayoría de nosotros somos personas moralmente intermedias que tratamos de mejorar sin hacer daño a nadie, pero tampoco renunciando al legítimo interés de mejora que tenemos, ¿no? Y es esa la sociedad que hay que pensar, ¿no? La utopía no es una opción, no es pensar una sociedad de ángeles, y tampoco el pesimismo antropológico de pensar que la sociedad está simplemente llena de demonios que quieren hacer daño a los demás. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, ahora sí, llegamos al final de la clase. Ceci, no sé si querías decir algo para cerrar, ¿no? Bueno, nos despedimos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Gracias, Mario. Muchas gracias. Por esta excelente exposición. Hay un montón de comentarios que ya te haremos llegar que han dejado, pero sobre el resumen es excelente clase. Así que gracias y buenas noches a todos. Seguimos la semana que viene y Buenas noches. Buenas hasta la noches. semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias y que las clases sigan así. Maravillosa. Gracias. Muchas gracias por reflexionar. Hasta luego. Chao.